Hola, hola. Bueno, el protagonismo de hoy lo va a tener el surubí, acá arriba. ¿eh? Un surubí, ¿cuánto vive? ¿Cuánto crece? ¿Por qué no hay surubí tan grandes? Se miente cuando se dice que antes se sacaba comúnmente un surubí de 100 kilos, sí se miente. Se miente si el surubí caza con la cola, sí se miente. Pero yo voy a explicarles todo para que ustedes, eh, si me dedican un tiempito nomás, son unos minutos, yo les voy a explicar y de una manera que ustedes van a decir, bueno, se van a quedar pensando. Por ejemplo, vamos a la primera parte. Eh, Muchos dicen casa con la cola. A mí me llama la atención cómo muchos compran esa versión. El surubí caza con la cola. Ustedes saben que el surubí habita mayormente y come, se alimenta más en zonas bajas. Puede atrapar un cardumen de peces con un cardumen de surubí, pueden arribarlo a la costa, etcétera, etcétera. Pueden generar una trampa. Pero mayormente el hábitat del surubí es de profundidad. Profundidad y oscuridad. Por eso tiene estos bigotes. ¿eh? El surubí es un animal que realmente come de día y de noche, pero las oportunidades las tiene de noche. Cuando mayormente la luz no existe en el fondo y ellos tienen esos bigotes de carne que son grandes sensores que capturan la vibración de un pez que se está acercando. Así que ellos simulan estar quietos o muertos y cuando la presa se distrae, se confía, ellos simplemente succionan, abren la boca de una manera increíble y succionan como si fuera una bomba de agua y meten adentro del pez. Eh, lo primero que voy a decir, ¿ustedes pegaron con una paleta a una pelota? Sí, alguna vez vos jugaste a la paleta y le pegaste a la paleta con una pelota. Vos si querés pegar un paletazo bajo el agua, ¿podés pegar un paletazo bajo el agua? No. Y si yo te meto a 10 metros de profundidad, donde la presión es mayor, y te digo pegarle un paletazo a la pelota, ¿vos podés pegarle un paletazo a la pelota? No. El surubí tampoco. El tronco que tiene depende del tamaño, este es proporcional. No puede atontar a un pez, no es un pez espada. Cada pez tiene sus historias. No es un tiburón zorro que arriba a la superficie desplaza su cola larga. No es un pez espada que entra prácticamente a la superficie y de abajo hacia arriba en los cardúmenes y pega un espadazo. Un surubí es un durmiente del fondo del río. Un surubí no caza con la cola. Ahora voy a explicar por qué salen robados los surubí. ¿Cuál es el motivo del cual se roban los surubí y no otros peces? Primero, ¿ustedes alguna vez vieron? Calculo que sí. Si no es un cardumen de surubí, algún cardumen compacto que va moviéndose frente a la corriente muy despacio, acardumados y compactados. ¿Alguna vez vieron alguna documental? Sí. Los cardúmenes de surubí no andan de a dos ni de a uno, andan en cardúmenes. Y mayormente cuando se pesca muy bien cuando se agarran acardumados, amontonados, fondeados en un pozo. Entonces cuando un señuelo con 6 puntas lo hacen picar en el fondo, porque no agarran un surubí haciendo trolling a 50 o metros de profundidad. No, lo hacen picar abajo. Ese señuelo que viene nadando se encuentra con un cuerpo que no se mueve como un pez de 1 kilo, que no tiene movilidad en el momento del impacto, a ver si me entienden. Uno de esos anzuelos donde toca esa piel que no tiene escama, que la escama sería un escudo, que evitaría la penetración del anzuelo. Así que en una masa grande casi fija en el fondo viene un señuelo con la tracción de la lancha donde lo pincha al cuero del surubí, eso al no moverse se entierra. Y es por eso que se clavan del lomo y se clavan de cualquier lado, mayormente del lomo, ¿no? Y de la cola. Y de la cola. Ahora, la cola, usted dirá, pero ¿por qué
Hugo, yo he pescado más robado de la cola que el lomo. Bueno, tiene un sentido. No uno que escuché el otro día. Que donde toca el animal pega el coletazo y se clava, como si estuviese pegando un sopapo o un paletazo en el aire. No. ¿Nunca vieron documentales donde los animales están frente a la corriente, compactados en cardúmenes? Bueno, la cola es la que más cambia el ángulo y es más fácil que se clave a un señuelo. Pero el surubí come con la boca y caza con la boca. Y por algo, cada pez, para que uno sepa cómo se alimenta, tiene que mirar su cuerpo, su boca y un montón de cosas más que tienen que ver con la biología del pez. Ahí uno se va a dar cuenta cómo come este pez. Es un pez gran cazador, pero es un pez cazador a oscuras. El surubí nunca va a correr a un pez porque es una chancha. Nunca va a correr a un pez para cazarlo. Ni siquiera sorprende de abajo hacia arriba. ¿Está? Sí, se suelen quedar quietos y cazan a la sorpresa. Ese es el surubí. Entonces, yo les di mi explicación. No es científica. Es pura deducción, sentido común. Y qué casualidad que se roban todos surubí y no se roban bogas, dorados, de la misma manera que si estamos tirando al dorado y sacamos un surubí robado. ¿Cómo no se roba un dorado? Porque tiene escamas y porque funciona de otra manera en el agua. No se compacta como una gran masa de animales grandes. Así que eso por un lado. Por otro lado, una estupidez tras otra que escucho 2x3. Yo no soy quien tengo que andar corrigiendo a la gente, pero sí a un tipo que comunica y que hay algunos que se pueden confundir. Son muy pocos, gracias a Dios, pero algunos se confunden. ¿Ustedes saben por qué no hay surubí grande? Porque no lo dejamos crecer. ¿Ustedes saben cuánto vive un surubí? Según esta persona. Porque ha leído, pero no entiende. Lo que lee, lo aplica, pero no es todo lo que lee. Entonces dice, un surubí vive 80 años, correcto, sí, vive hasta 80 años, sí. Puede vivir un poco más, un poco menos. Nosotros no lo dejamos crecer. Lo sacamos antes de los 80 años para que crezca y se ponga un surubí de 100 kilos. Y este hombre sostiene que antes los surubí, los dorados, todos eran el doble de grande. Y yo sostengo que nunca fueron el doble de grande. Que un caballo pesaba siempre lo mismo, que un surubí grande pesaba lo mismo, que un dorado grande pesaba lo mismo, que la hembra del dorado son las grandes, el dorado macho no pesa tanto, el surubí hembra pesa el doble que el macho, y que un animal que vive 80 años no crece hasta los 80 años. Eso es no entender absolutamente nada. Un animal, puedo poner el ejemplo de muchos animales, de la mayoría, y de nosotros también. Podemos vivir 80, 90 años. ¿Hasta qué edad crecemos nosotros? ¿Hasta qué edad desarrollamos físicamente? Y depende del alimento que me dé mis padres. La comida que me dé mis padres, voy a crecer diferente o no. Y esto tiene que ver con la evolución que pueda tener un pez bajo el agua, depende del lugar donde vive y la competencia que tenga. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que un animal, un pez, no hay grandes, surubí grandes. Primero que 100 kilos puede haber. Alguno. Pero no eran así los de hace 40, 50 años atrás. Porque cuando yo empecé periodismo con esto, yo escuchaba a los viejos. Y cuando hay un mentiroso como este, sí, te pueden decir cualquier cosa. Antes sacamos... No. Un caballo crece hasta una edad y después sigue viviendo y no crece más. Un carpincho crece hasta una edad. Deja de crecer y sigue siendo adulto, pero empieza a dejar de crecer y empieza a dejar de comer porque empieza a dejar de andar y todo es una interpretación del ser humano. ¿Está? Entonces,
Para que un surubí llegue al máximo desarrollo, depende del alimento que tenga en su lugar, en su hábitat. Con 40 años, 50 años, el surubí llega al tope de crecimiento. El dorado y muchas especies. El dorado no sé si, porque el dorado no creo que viva tanto. No lo tengo en este momento. ¿Cuántos años vive el dorado? Puede ser que viva 25, 30 el dorado, no sé. No me acuerdo ahora. Pero animales grandes no siguen, que viven muchos años, no siguen desarrollando. Y tiene mucho que ver el ámbito donde vivan. Las carpas que yo crío viven 60 años. Con eso no quiere decir que la carpa crece hasta los 60 años. Yo pondré una carpa 10 años en un río y me va a dar el máximo. O 15 años y me va a dar el máximo. Un surubí creo que entre 30 y 40 años toca el máximo de su talla. ¿Está? Entonces, decir una burrada así, de que porque nosotros lo pescamos y no lo dejamos crecer 80 años, el animal de 80 años o el que llega a 60 o el pejerrey viejo o la corvina vieja no llega con la misma actividad, no consume la misma cantidad de comida y no crece más. Eso está aclarado, ¿sí? No lo digo yo eso, lo dice la ciencia y si te pones a observar no hace falta ciencia. Simplemente usar la cabeza. No crecen más, punto. Bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema de los años y el tema del tamaño. Ahora, ¿por qué no hay surubí grandes? ¿Por qué no lo dejamos crecer? No, eso es la estupidez más grande que escuché. Que ataca lo que comenté recién y ataca lo que voy a decir ahora. Si nosotros dejaríamos esta abrumadora forma de robar lugares naturales a ciertas arterias o a ciertas costas de ríos o a ciertos lugares donde hay determinada cantidad de peces. Si nosotros dejáramos de instalar fábricas y tirar elementos contaminantes al agua, los animales grandes seguirían estando donde estaban antes. Pero donde yo vivo, acá hubo dinosaurios, ¿sabían ustedes? Donde yo vivo, hubo animales prehistóricos, quiero creer, no sé. Bueno, pero hubo animales hace millones de años, ¿o no? Y ahora no encuentro uno de esos. Es más, supongo que hace muchos años, este barrio, como el suyo, habrá habido pumas, habrá habido ciervos, habrá habido liebres, toda una fauna salvaje que ahora no están, avestruces, no, si está, hay una casa al lado de la otra. ¿Cómo quieren ustedes, los pescadores ecológicos que no tienen ni idea de la ecología, cómo quieren mantener una fauna si ustedes han hecho una casa, si ustedes han volteado los árboles y si al lado han hecho una casa? Nosotros estamos ocupando el lugar de los animales, porque donde hay selva, donde hay monte intacto, la fauna vive, porque tienen cómo hacerlo. Así que si no hay surubí grandes, no hay dorados tantos como antes, pero ojo, bajemos un poco el porcentaje por los mentirosos, ¿eh? No es porque se acabó la naturaleza, no porque no estamos pescando todo. Nosotros no lo dejamos crecer. ¿Quiénes somos nosotros para no dejar crecer un animal? Obviamente que si ese río antes tenía una profundidad y lleno de pozones y lleno de riqueza y ahora le hicimos 800 represas, el animal busca otros lugares o deja de existir ahí porque le hemos quitado el árbol a un pájaro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo me anoté algunas cosas, no me quiero olvidar, pero hay mucho para hablar, para que se interprete y no hace falta ser científico. Hay que tener un poquito de 2 dedos de cabeza. Por eso cuando yo digo, otra burrada, no se coman un surubí de 80 kilos porque está comiendo un reproductor, no tienen ni idea. Un animal de 80, de 70, de 60 años no es reproductor. Volvamos a ser humanos. Podemos tener hijos a los 80, sí,
Pero cuando somos reproductores con ganas, mentalmente, con la idea de reproducir, ¿cuándo? Cuando tenemos 20, 30, 40, 50. Y en eso se mueven, no los años de los peces. Los cardúmenes reproductores de ciertas especies que usted conozca. Una lisa, 2 kilos promedio, 1,5 kg, 2,5 kg. Una corvina rubia, 1,5 kg, 2,5 kg. Una corvina negra, 5 kilos, 12 kilos. Un surubí, 15 kilos, 25 kilos. Ahora, ¿quién se come un surubí de 80 kilos? El tipo que se come un surubí de 80 kilos se está comiendo una vaca que se está muriendo de vieja. No sabe igual, no tiene nada que ver. Yo creo que hay que dejarlos por una cuestión moral, porque ya prácticamente tampoco depredan, porque no son los excelentes cazadores. Y como no andan tanto, pierden agilidad y pierden un montón de cosas, y el animal, ¿para qué lo vas a matar? Como ese bobo que mató una raya de 250 kilos en el río y Argentina y se sacó la foto, mi récord, me puedo morir tranquilo, pero dejate joder. ¿Qué récord? Esta cabeza que alguno me va a escribir, sí, vos tenés una cabeza de surubí. Hermano, yo cuando fui una vez a Itaibaté y realmente tomé conciencia de la pobreza porque nos corrían en un auto que estábamos entrando y los pibes, patroncito, le cuido la lancha, estábamos llegando al embarcadero. Y en eso, me acuerdo que yo tenía un paquete de galletitas en el tablero y se lo di. Y cuando miro por el espejo, había como 5 pibes arriba del paquete de galletitas. Y yo digo, qué increíble, qué ciego que está uno, ¿no? Cómo vive uno en una mentira, en una ciudad, y no ve la pobreza real que hay. Salimos con un surubí, me acuerdo de 60 kilos, pero realmente lo sacamos al surubí, estábamos hablando hace 40 años atrás, y un papá, no, una mamá y el nene nos vino a decir que nos ofrecía una cabeza igual, ya embalsamada, si le dábamos, lo que ellos nos cobraban era el surubí grande. Y nosotros dijimos, primero, la cabeza nos llamó la atención, porque en esa época una cabeza sin madera, sin nada, yo le puse la madera, pero una cabeza, te llevas como un recuerdo de lo que vos pescaste, porque si no tenés que traerla, hacerla embalsamar en la ciudad que vos vivís. Bueno, la hago corta. Le dejamos el surubí y nos dieron la cabeza embalsamada, que es esa. Pero antes era un trofeo como cabeza de drogué, como las cabezas que se me han comido los perros que he tenido, ovejeros alemanes, me terminaban comiendo las cabezas embalsamadas de los peces. Hoy ya no se usa, hoy está mal visto tener la cabeza de un ciervo ahí. ¿Qué te hace? Si lo mataste con una bala y el ciervo confió, no te vio, no te olfateó, lo mataste. ¿Cuál es el trofeo? ¿Cuál es el trofeo? Sacar un animal de 30, 40, 50 kilos, 60 kilos. ¿Cuál es el trofeo? Sacarlo con un anzuelo, que el animal no vio, que fue a comer. Y vos lo sacaste. ¿Y qué te crees? Que sos Tarzán, que sos, no sé. Vivimos antes en una mentira y ahora yo no quiero mantener la mentira. Pero también no permito que a YouTube se le falte respeto, que se lo tome como medio de comunicación. Cualquiera que esté en YouTube y quiera divertir al que ve, que lo haga. Pero no confundirlo, no enseñar mal, no hablar estupidez haciéndose los maestros, los docentes, los profesores, porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Y si yo alguna vez me equivoco, porque me puedo equivocar, porque hablo muchísimo, como el otro día con el tubo que no era PVC, me llamaron y me retaron que no es PVC, tienen razón, le puse. Pero yo ya no puedo borrar el video y quedó, uno se equivoca. Pero no, yo he aprendido durante toda mi vida a respetar el medio de comunicación y a estar, por lo menos tratar de estar lo más seguro posible cuando se emite una opinión. Así que bueno, espero que les sirva, espero que entiendan. Y cuando te agarre un viejo y te diga, hace 40, ahí yo estaba transmitiendo pesca. Y te diga, hace 40 años, yo iba y me traía un balde lleno. Sí, yo también.
Pero también yo iba y me venía con el balde vacío. Había días que no había. Y estamos hablando de Mar del Plata. ¿Y por qué había más que ahora? En la orilla había más que ahora. ¿Y por qué? Porque estaba lleno de piedra, de mejillones, de lombriz de mar, de cangrejitos, había de todo. Entonces uno pescaba, enganchaba la línea, pero no se agarraba la cabeza, porque pescábamos con él en los 50, 60. Poníamos un anzuelo que era el único para la variada, que era el de garra de águila. La tanza atada directamente a la línea. Ahora qué chicote, que el multi, que el nudo, que el pasahilo, que el bike y que la... Bueno, entonces cuando uno pierde algo, se acentúa mucho más. Antes teníamos enganche y teníamos mucha pesca. Antes estaba lleno el pejerrey la costa y ahora no está el pejerrey. Y no está el pejerrey porque aquí va a venir a chupar la arena. Está. Bueno, les mando un abrazo. Muchas gracias por seguir el canal. Muchas gracias por haber hecho que el canal levante. Si bien nunca se encajó, pero fue un momento con el Mundial que se frenó muchísimo y habíamos empezado a perder un ritmo que veníamos trayendo y ahora, gracias a Dios, lo hemos recuperado. Y esto gracias a ustedes. Les mando un abrazo fuerte y sigan acompañándome en el canal. Chao.